es hoy intentar concluir esta idea de Marcos 13 y en este caso de Mateo capítulo 24, que es uno de los pasajes paralelos a este que estamos estudiando de Marcos 13, porque también este relato se encuentra en Lucas capítulo 21. Gracias, hermano. Vamos a leer de Marcos 13 los versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Vamos a Mateo 24. En el versículo 3 de Mateo 24 encontramos la pregunta o la inquietud o las inquietudes de los discípulos expresadas en tres preguntas esenciales. Versículo 3 de Mateo 24. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Bien, hemos intentado hablar un poquito acerca de las respuestas de Jesús a estas tres preguntas. Cuando tratamos este tema, decíamos que Jesús está hablando con sus amigos, pero quizás el detalle peculiar que debemos tomar en cuenta tú y yo es que los cuatro discípulos que hacen la pregunta, recuerdan, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ninguno de ellos de forma directa fueron afectados por el cumplimiento de estas, o de esta en este caso, la destrucción de Jerusalén, de esta profecía. Porque vimos que al 75% de ellos, el 75% de ellos ni siquiera llegaron vivos a esa fecha, y Juan, que fue el último de ellos, en el año 70 estaba en Éfeso, dice la historia, redacta, edificando las iglesias de la región. Por ende, estas cosas de forma directa no les afectaron a ninguno de ellos. A otros de los discípulos, que no eran de estos cuatro que detalla de manera exacta el Evangelio de Marcos, que hicieron esta pregunta o estas preguntas, a otros sí les habrá afectado de forma directa, podemos suponer, pero a ellos que tenían esa inquietud en concreto, no. Y quizás partiendo de ahí, podemos de una manera calmada tratar este tema, sabiendo que es probable que algunas de estas cosas nos afecten de forma directa. Probable es, sí. ¿Sabemos si va a pasar o no? No. Por ende, la preocupación por el futuro, para nosotros los creyentes, como dice, vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿en quién? Dios. En Dios. Para nosotros los creyentes, las cosas del futuro no deberían ser producto para nuestra vida de ansiosa inquietud. Eso significa que yo me voy a relajar y me voy a dejar llevar y no voy a hacer nada, ¿no? Bueno, Jehová Jireh. No quiere decir eso. No vamos tampoco a caer en el conformismo y a dejarnos llevar de todo. Pero no podemos caer en la ansiedad y el estrés del futuro incierto, porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces, ante esa situación, cuando tratamos las cosas que tienen que ver con el futuro, porque lo que menciona aquí con respecto a la destrucción del templo y de Jerusalén, que fue en el año 70, ya es pasado, ya fue, ya pasó. El resto de cosas pertenecen algunas al presente y otras al futuro. Por ende, nos tranquilizamos y seguimos haciendo la voluntad de Dios, lo que Él nos ha revelado, que es como concluye realmente el capítulo 24. En la última sección del capítulo,
Jesús deja una conclusión bastante clara, que la trataremos al final del todo. No se pongan nerviosos, no se preocupen por el futuro del mensaje. Bien, entonces, Jesús, cuando está hablando con sus discípulos y le hacen estas tres preguntas, no responde a estas tres preguntas de una manera esquemática. No quiere decir que los primeros versículos corresponden a la primera pregunta, a la respuesta de la primera pregunta. El segundo grupo de versículos o renglón de versículos corresponde a la respuesta de la segunda pregunta, o que el tercer renglón de versículos corresponde a la respuesta de esa tercera pregunta. No es así. Encontramos aspectos de varias de estas preguntas, como hemos dicho, había una forma esquemática de estudiarlo, quizás hacer 3 columnas e ir poniendo versículos que tienen que ver con cada una, y hay algunos versículos que pueden tener una doble aplicación tanto a la destrucción del templo y de Jerusalén como a un tiempo posterior a ello. O sea, ser prudentes al respecto de las cosas que tienen que ver con el futuro y el descifrar las profecías. No podemos venir aquí a intentar ser Nostradamus. ¿Saben quién era ese, no? Vale, pues eso. Ni a estar descifrando el futuro. Como les decía, hay una frase que me gustó que Sujel Michelin utiliza diciendo: la Biblia no tiene el propósito de ser el periódico de mañana. La Biblia no fue escrita, ni las palabras que Jesús expresa aquí en este capítulo tienen como propósito convertirse en el periódico de mañana. ¿Quién va a ganar el partido de béisbol? La profeta ha hablado. Mira que eso es a posteriori, hermana. Porque cuando usted me dijo eso y mi dominicana le dio una palicilla. Pero, bueno, eso como me han dicho que no hable de fútbol, pues ya ahora hablo de béisbol. Amén. Hablo de béisbol. Bien. Entonces, el futuro usted no lo sabe, pero ni yo tampoco. Me sorprende mucha gente que habla en muchas ocasiones de estos aspectos del futuro y de estas cosas del futuro de una manera cuántica, estrambótica y mecánica, diciendo iba a pasar así, 2 por 2 son 4 y en el futuro tal. Yo digo, wow, ¿este es un crack o está loco? Una de las dos, yo creo que está loco. Pero lo mismo pasaba en mi barrio. Había una señora que era experta en numerología de la lotería. Y claro, y ella era experta a posteriori. Pero vamos a ver, ¿con qué tú te soñaste? Mira, yo me soñé con un gato y 2 gallinas. Madre mía, eres pobre porque quieres. Porque un gato es el número que salió en la lotería. Mira, un gato tiene 4 patas y un rabo, por tanto es el 5. Es el número 5. Y si le sumas las 2 gallinas es el 7. ¿Qué número jugaste en la lotería? El 79. Es que eres tonto. Debiste jugar el 77 porque era el gato 2 veces. Porque era un déjà vu. Y esto no se lo estoy diciendo, es que esto era así. Había una señora que era experta en los números de la lotería, de los sueños de la gente, pero el día después. El día después te sacaba unos cálculos exactos de a qué se refería. Y si la cabeza del gato no la cuente, no, la cabeza no la puedes contar porque ya te lías. Solo eran las 4 patas y el rabo, ese era el 5. Más las 2 gallinas, el 7. ¿Y cuántas veces se sacó la lotería ella? Nunca. Nunca. Exactamente. Porque supuestamente el poder o la virtud o el don era para ponerlo al servicio de los demás, no para su propio beneficio. Porque quien le daba esa virtud a ella, los santos que le daban esa virtud, entre comillas, se lo permitían no para su propio beneficio, sino para la otra gente. Pero si alguien se la ganaba, acuérdese de mí, me tiene que dar algo. Una ofrendita para los santos. La gente en nuestros países son muy peculiares. Creo que aquí en España también hay gente peculiar, pero bueno. Jesús no está respondiendo de una manera esquemática a sus amigos. Jesús está hablando con sus amigos. En Juan 15:15 dice claramente que ya no os llamaré siervos, sino amigos. Cuando una persona, normal entre comillas, habla de manera esquemática con sus amigos, significa que no tiene amigos. No va a tener amigos. Si usted va diciendo, mira, el punto 1A de lo que vamos a tratar hoy es cómo nos trató el jefe. Punto 1A, así. Punto 1B, nadie habla así con sus amigos. Jesús no tiene la intención aquí de tratar este tema de esa forma con sus amigos. Bien, la destrucción del templo. La primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo, y vimos los matices concretos más o menos en los mensajes anteriores.
Se produjo la destrucción del templo, se produjo la destrucción de la ciudad de Jerusalén, y yo creo que muy poca gente, después de que pasó toda esta desgracia en el año 70, pensaría, hasta el año 1947 también, nadie pensaría que Israel iba a ser nuevamente constituida como nación. Yo creo que en ese tiempo, hasta que sucedió, nadie se lo esperaba. ¿Qué va a pasar en el futuro con Israel? Yo no lo sé. Yo no me imaginaba que iban a atreverse a tocar, como tristemente hoy, a tocar este asunto de la guerra con Irán y demás, porque se supone que era el bastión intocable. Y estamos viendo las cosas que están sucediendo. Yo llevo ya unos 9 días que me desconecté otra vez de las noticias porque son demasiadas y me abruman demasiado. ¿Qué va a pasar con Israel en el futuro? Yo no lo sé. Israel como nación, no estamos hablando aquí de ninguna otra cosa. De Israel como nación, pues yo no lo sé. Exactamente no puedo decirlo. No voy a ser un gurú de los que acabo de decir que andan por ahí diciendo que va a pasar. ¿Está Israel hoy como nación en la gran tribulación? Yo creo que no. No creo que los Rockefeller, que son de ascendencia judía, estén en la gran tribulación, los Rockefeller. No, pero es que Israel espiritualmente está en la gran tribulación. ¿Y Somalia en qué está? Somalia en qué está. Si Israel como nación está en la gran tribulación, ¿en qué está Somalia? En la ultra mega o sea, no puedo decir que hoy, desde el año 70 hasta hoy, todavía Israel está en la gran tribulación. Está en oscuridad como está el mundo. Tristemente muerto en sus delitos y pecados, como estábamos tú y yo también. ¿Dios hará algo con el mundo en general? Sí, por eso estamos tú y yo predicando el Evangelio, como dice la Escritura, y estamos comisionados para predicar el Evangelio a toda criatura, independientemente de la religión que profesen. La hindú, musulmana, judía, etcétera, ortodoxa, católica, y de todas esas naciones y pueblos, Dios va rescatando un remanente, independientemente de todas estas llamadas, entre comillas, religiones. ¿Qué pasa? Las religiones principales hoy que tenemos en el mundo, la católica, la religión musulmana, etcétera, curiosamente tienen un lugar físico en el cual se reúnen o tienen como lugar sagrado. Teóricamente la religión judía lo que tiene solamente es el muro de las lamentaciones. Nada más queda el muro ahí medio destruido. ¿Es probable que se reconstruya el templo? Yo no sé del futuro. Si usted lo sabe el futuro, yo le aplaudo. Yo le recomiendo que no diga que no, pero tampoco que diga que sí, porque yo no lo sé. No nos pensábamos, ¿puede hacerlo Israel? Tienen el poder económico y político para hacerlo. ¿Hay alguien que económica o militarmente se lo puede impedir? Hoy en día yo creo que no. ¿Lo va a hacer? No lo sé. Déjelo ahí. ¿Puede haber otra que se reconstruya en el templo? Como posibilidad, puede ser, vale. ¿Puede producirse otra abominación desoladora si hacen eso? Yo creo que sí. ¿La profecía de Daniel se cumplió con Antíoco Epífanes? Sí. ¿Volvió con Tito? Sí. ¿Y si vuelven a reconstruir el templo, se puede volver a repetir? Pues también lo pueden volver a destruir y volver a acercar a Jerusalén y rodear. O sea, eso es totalmente posible hoy, porque Jerusalén como nación existe. En el año 1947 no era posible, probablemente. Pero a partir de ahí puede pasar, sí. ¿Va a pasar? No lo sé. Si usted sabe el futuro, le aplaudo. Yo no. ¿Cambia eso algo con mi fe, con mi deber como cristiano, con mi responsabilidad en la gran comisión? Para nada. Por ende, a mí eso no debe preocuparme porque yo no voy a ir allí ni a ofrecer palomas, ni corderos, ni nada. Entonces usted y yo como creyentes, si algún día queremos hacer un viaje, como hicieron Elmo y Julián a la Tierra Santa o la Tierra Prometida, que no sé si sería apropiado decir que es Tierra Santa, porque allí hay mucho pecado para decir Tierra Santa, ¿eh? Pero bueno, como sitio histórico de interés cultural, como algunos hermanos, mencioné que han ido a algunas iglesias, a catedrales. Yo estuve en la Plaza de San Pedro cuando fui a Roma allí. No me hicieron papa, obviamente, como se nota, pero papa de familia sí soy, pero poco más. Por un interés histórico, por un interés tal, pues sí, no pasa nada, usted puede ir allí. Ahora mismo no les recomiendo que pase por ninguno de esos lados, que eso está muy caliente por ahí. Lleva ya añitos calientes. Cuando se enfríe todo, oye, quién sabe, no vamos a hacer, no sé, hay iglesias que hacen viajes grupales para ir allí. Pero, como decíamos hoy en la escuela dominical,
de una manera cabalística. Ir allí así, que vamos a ir allí para beber, para bautizarnos en el Jordán, porque he visto iglesias que hacen anuncios así. Tenemos un viaje especial porque nuestra iglesia se bautiza en el Jordán. Tienen los recursos, gloria a Dios, pero imagínese usted el discipulado para preparar ese bautismo para tener que ser en el Jordán. ¿Le atañe una gracia especial a usted, se bautizado en el Jordán o aquí? No. Ninguna. No hay diferencia. El eunuco etíope fue bautizado en el Jordán. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No te otorga una gracia especial. Y no quiero que nosotros como creyentes caigamos en esas cosas de pensar místicamente que ciertas cosas tienen una gracia especial, porque no es así. Amén. No es así. La gracia de Dios ya se ha manifestado para con nosotros en Cristo. Amén. O sea, por eso tenemos paz. ¿Qué va a pasar en el futuro? Lo dicho, no nos debería preocupar tanto. No deberíamos mordernos y comernos unos a otros por estas cosas. Bien. Ahora, punto 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? Desde que Jesús, esa semana de la pasión, comienza a responder esta pregunta a los discípulos, hasta el día de hoy, según la Escritura, estamos viendo señales de ese regreso de Cristo. Si vamos a estos mismos pasajes que hemos estado leyendo, Jesús dice que va a haber guerras, que va a haber rumores de guerras, etc. Versículo 6 en adelante. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículos 23 al 25. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí, estamos en Mateo, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, imagínate las cosas que harán esta gente. Versículos 26 al 28. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Todas estas cosas en concreto, desde el año 70 hasta hoy las estamos viendo. Y desde que Jesús da este discurso a sus discípulos o estas respuestas a sus preguntas, las seguimos viendo. Sigue habiendo guerras. Yo no recuerdo periodos en los cuales no haya habido guerras en algún foco concreto en el mundo. Guerras, rumores de guerras. Que sí, que si tocan a aquella nación, prepárese porque se mete China, se mete Rusia, luego de Rusia se mete... Siempre ha habido la Guerra Fría, siempre ha habido rumores de guerras. Y falsos cristos, siempre han estado aquí desde que Jesús se fue, han estado. Fíjate, todas estas cosas son señales o indicaciones de que el fin se acerca, pero no quiere decir que el fin es ya hoy, ahora. ¿Que puede ser? Sí. Pero que sea ya como una señal gatillo de que es así, digo gatillo porque eso da origen a, no. La señal concreta de que Jesús viene es que Jesús venga. Esa es la señal exacta. Y punto. La señal exacta es la presencia de Cristo aquí en la tierra, que, mira, ha llegado. Así de simple, como recalca la Escritura. Si vamos a los versículos del 36 en adelante, el mismo Jesús nos dice que ese día y la hora nadie lo sabe. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y aquí habla del rapto. Prácticamente todas las corrientes teológicas coinciden en que va a haber un rapto. El detalle es que muchas corrientes teológicas no se ponen de acuerdo si va a ser pretribulacional, midtribulacional, posttribulacional, si coincide exactamente con la segunda venida de Cristo, si es un rapto y luego del rapto van a venir el periodo llamado milenio o de 1000 años, etcétera, etcétera. Ahí está el resto de detalles. Ya lo he dicho. Usted me invita a comer a su casa, me da una siestecita, luego un café y luego hablamos de todo esto, usted y yo tranquilamente. ¿Me entiende? Bien. ¿Por qué? Porque estas cosas, como he dicho anteriormente, pertenecerían a un grupo concreto de doctrinas secundarias. Porque todas, aparte de que tienen que ver con cosas concretas del futuro, si usted y yo nos sentamos es probablemente que del todo en todo, al 100%, no vamos a estar de acuerdo. Pero eso es algo que caracteriza muchas veces a las iglesias bautistas. Seguro que ese chiste lo conocen, ¿no? De que, mira, y va uno paseando a un hermanito de esos calientes, así, muy vivos, pasándolo por el cielo. Dicen que era San Pedro que lo paseaba. Y mire, y aquí están las calles de oro, y aquí está el mar de cristal, y ve un grupito allí. Dice, ¿y esos que están allí, quiénes son esos? Dice, bueno, esos son los bautistas que creen que el cielo nada más es para ese pedacito que está ahí de ellos. Pero no es así. Porque dentro de los bautistas aún hay otro grupo de bautistas que creen que el cielo es más pequeño todavía. Hay mucha gente que va para el cielo, ¿eh? Yo lo que no puedo decir es que, mire, este es el sello del cielo. Estos son los que van o los que no. Yo no soy de momento tan osado. Pero, amén. No soy tan osado para ir cortando cabezas. Pero, ojo con esto. No tenemos que creer todo igual en todo. Sí, yo le puedo decir, mira, yo pienso así, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y no pasa nada. Hay muchas iglesias donde automáticamente le dicen, se me va por ahí mismo. Automáticamente una iglesia crece un poquito, aunque sea un poquito, es prácticamente imposible hacer u obligar a la gente a que piense exactamente como piensa el pastor o el líder Pepe o Juan. Y eso es así. Si la iglesia crece, como pasó en el libro de los Hechos, siempre va a haber discrepancias. ¿Qué pasó automáticamente? La iglesia creció en el libro de los Hechos. Dice, comenzaron a haber problemas entre las viudas de los griegos de que eran desatendidas. Usted no quiere, pero si aún en una familia con hijos o sin hijos ya hay desavenencias en un matrimonio, imagínate tú. Automáticamente se comienza a crecer. Cada uno de un sitio, de otro. Unos que son de una región concreta, de Sudamérica, otro de Centroamérica, otro de Norteamérica, otro. Que el otro dice que comer comida sin picante es pecado. El otro dice que, o sea, y el otro dice que el mejor equipo es el otro, y el otro que es aquel. Imagínate, ¿de dónde hemos sacado la conclusión nosotros de que el que no piensa como yo tiene un problema? Por no decir que algunos dicen, no, es que el que no piensa así está retrasado, o sea, hay gente que llega a esos extremos. Y hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Porque Jesús dice claramente esto, que, claro, en este tiempo, antes del fin, la gente va a estar a su aire. Eso sí lo expresa claramente aquí. En el tiempo del diluvio dice que estaban comiendo y bebiendo. ¿Es pecado comer y beber? No. Yo voy a beber. Bueno, a comer todavía no. Tranquilo. No podemos caer en la conclusión, todo es pecado. No, no es verdad, tampoco así. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Es pecado casarse? Depende. Lo mismo. ¿Es comer y beber es pecado? Depende qué usted está bebiendo. El pastor ha dicho que beber no es pecado, me voy a emborrachar esta noche. No, es agua sí, agua y zumitos también. Zumito de maracuyá, eso es bueno.
Dentro del marco bíblico, comer, beber, casarse, darse en casamiento, eso no es pecado. Eso también queda dentro del marco bíblico. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Que todo lo distorsiona o hace un ídolo aún de las cosas buenas que Dios le da. Y eso hicieron en el diluvio. ¿Cómo terminó eso? La gente, teniendo una bonanza y una prosperidad, simplemente lo que hizo fue olvidarse de Dios. Y eso había hablado también con algunos hermanos venezolanos. Lo que era Venezuela en los años 80. Más que Miami. Espectacular. Comenzó el deterioro y me contaba este hermano que es misionero, que está abriendo una obra en Pinto ahora. Me hablaba de eso, que tú te acercabas a alguien con el evangelio y de entrada, nada, ¿de qué me vas a hablar? No. Eso contaba él como testimonio en una reunión de varones que fuimos hace ya un año y algo. Pero hoy en día la gente comienza a estar receptiva de una forma u otra, de manera que no le que dice, cuéntame, ¿de qué es eso? Es así, muchas veces tienen que sucedernos un montón de cosas en nuestra vida en general y en muchos de nuestros países, porque si no, no nos volvemos a Dios. Esta gente estaba muy relajada y hay muchos cristianos hoy en día que están literalmente como en los días de Noé, así muy relajados, muy relax. Y el Señor nos advierte y nos dice, velad, porque no sabéis a la hora que va a venir vuestro Señor. Todas estas cosas que están pasando son indicativos de que Cristo viene. ¿Hay una fecha exacta en que viene Jesús? No. Jesús como hombre humano lo sabía, dijo que no, que solamente estaba eso en el consejo del Padre, nada más. ¿Cuándo puede pasar? En cualquier momento. Esa debe ser nuestra actitud, estar velando, como el Señor lo ha dicho. Y en la última sección, en esa última pregunta, dice ¿qué señal habrá del fin del siglo? Versículos 29 al 31. O sea, el fin de todos los tiempos ya, el fin del todo, la postrimería. Versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no del año 70, porque dice que es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, no sobre un pollino. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esos cuatro vientos son los 4 puntos cardinales. Los 4 puntos cardinales. Recogerá a todos sus escogidos. Y si vamos a más detalles de esto, dice que habrá también una gran cosecha y una gran poda, porque van a ser lanzados uno, dice la Escritura, al final del todo, al lago de fuego y otros a la gloria eterna con el Padre. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿tú crees en Dios? A veces te dicen, no, vale. ¿Tú crees que existe el mal? Hombre, sí existe el mal. ¿Y entonces? ¿Y el bien tú crees que existe? Sí. Ahora vuelvo, te hago la pregunta de nuevo. ¿Tú crees en Dios o tú crees en Satanás? Y hay gente que te dice que cree en Satanás y cuando tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Se lo piensa o te dice, pues no lo tengo claro. Yo me he encontrado con gente que piensa cosas y cree cosas muy extrañas. Por eso dice la Biblia que envía un poder engañoso. Y se desvían por la mentira de cualquier manera o de cualquier forma que pueda existir o que usted pueda imaginarse. En el fin del siglo, en el fin del tiempo, se manifestará el Señor y se acabará todo eso. Recogerá sus escogidos, dice, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí se acabará todo. A partir de ahí, la Escritura relata en Apocalipsis, no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá nada de eso. No habrá que ir a trabajar los lunes a primera hora, ni ir a la escuela. No habrá enfermedad, no habrá dolores. Como le escuché a una señora,
¿Cómo que no va a haber Dolores en el cielo? ¿Y mi tía que se llama Dolores Martínez, dónde va a estar? Bueno, dolores físicos. No va a haber nada de eso. Y ese será el fin del siglo. Para nosotros, ¿cuál es el gran alivio? Que el Señor venga. Automáticamente estemos con el Señor. Todas las cosas pasan a ser secundarias, terciarias, cuaternarias. Y allí va a estar... Es que me he encontrado con gente que me pregunta cosas muy extrañas. Y mi perrito que se murió hace 10 años va a estar allí. Supongo que a ustedes le han preguntado eso también, ¿no? En alguna... Y mi gato. No. Pero la gente pregunta cosas muy peculiares y muy extrañas. Nosotros, cuando estemos con el Señor, no vamos a pensar en ninguna de estas cosas. Amén. Ninguna de estas cosas que hoy nos preocupan, que nos agobian, que nos angustian. En el fin del siglo. Ahora, cuando hemos visto que estas profecías con respecto al año 70 se cumplieron en la destrucción de Jerusalén y del templo, eso simplemente nos afianza para saber que el resto de cosas que no se han cumplido se van a cumplir, porque Jesús dice en el versículo 35, el cielo y la tierra ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya esto aconteció a esa generación en el año 70. El resto de cosas que están por pasar puede que nos toque a nosotros como generación. No lo sé. ¿Estamos viviendo parte de ellas? Sí. ¿El fin del siglo lo viviremos aquí? No lo sé. ¿La venida de Cristo es un hecho inminente y seguro? Sí. Pero, tanto que puede pasar que el Señor venga, hay otra posibilidad de encontrarnos con Él. ¿Cuál es? Que nos muramos. Como decía aquel famoso, que hay dos cosas seguras en esta vida, ¿no? La muerte y los impuestos. Y dice, y cuidado si te libras de la primera, pero de la segunda no te vas a librar nunca. O sea, de la muerte te puedes librar. Amén. Amén. Si el Señor viene hoy, no vimos muerte. Pero impuestos ya hemos pagado desde antes de nacer. Y cuando nos morimos, seguimos pagando impuestos. Porque si no pagas los impuestos en el ayuntamiento, te desentierran y hasta eso hay que pagar. ¿Sabía eso, no? Sí. Que después de muerto hay que seguir pagando impuestos. No hay manera. Que vivan los políticos, ¿no? Muy bien. Eso. Lo dije en sentido figurado y de chiste, ¿eh? No porque sea verdad. Pero bueno. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Versículos 32 y 33. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Vimos en Apocalipsis que dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Le he pedido a los jóvenes que me pongan unas fotos ahí, tomadas exclusivamente de una planta que yo no sabía que había allí, que existía. Ahí, venga, en pantalla grande, venga. Pero el hermano Costel me descifró el misterio de esa planta, yo no lo sabía. Pero ponla de una en una, no seas tacaño o tacaña, ¿quién está allí? Que se vea una grande, madre mía, han hecho un collage aquí los muchachos. Mire cómo está brotando eso. ¿Usted sabe qué planta es esa? Ustedes son muy listos. Yo no lo sabía. Como vi una planta ahí, todo pelada y tal, le dije, vamos a cortar todo eso, hermano. No, eso es una higuera. Y dije, bueno, para que sea la tierra prometida de Calalberche realmente, ya que tenemos uvas y viña, falta el higo, higuera. Voy a sembrar. Pero no que hay una, hay dos, hay una pequeñita también. Y brota, mire cómo está brotando. Cuando ya su rama está tierna, porque está tiernecita esa, y brotan las hojas, sabéis que el verano está como. Ya los jóvenes están planificando hasta campamentos. Y yo digo, a mí nadie me había dicho nada, pero ya ellos están planificando campamentos de verano. Bueno, gloria a Dios. Espero que me inviten, por lo menos. Gracias, hermano Willy. También, gloria a Dios. O sea, ya están planificando cosas. Pues eso significa que el verano está cerca. Y las cosas que estamos viendo todos los días desde hace tiempo en las noticias nos hacen pensar lo mismo.
que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y que el fin del tiempo, por ende, también lo está. Amén. ¿Cuál debe ser mi actitud entonces? Concluimos con los versículos del 45 al 51. Mira cómo Jesús concluye este capítulo para los curiosos, angustiosos, preocupados discípulos. ¿Quién es, pues, versículo 45 en adelante, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Lo primero que usted tiene que hacer, pendiente de la venida de Cristo, es un siervo. Eso es lo primero. Señor, entonces, ¿qué hacemos? Porque esto se va al garete, como dice claramente Pedro, que todo esto que vemos precioso va a ser destruido ¿con qué? Con fuego. Los elementos ardiendo serán todos destruidos con fuego. Todo esto que usted ve precioso, en general, va a ser destruido con fuego. Cualquier cosa que usted pueda ver. Por ende, ¿cómo no debemos, dice Pedro, nosotros andar en santa, piadosa y justa manera de vivir? Sabiendo que todo esto va a ser destruido y va a pasar. Primero, como siervos. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, o sea, dando alimento a su tiempo, a aquellos a quienes corresponde, ya sea desde el púlpito, ya sea desde el banco, ya sea desde donde sea. De cierto os digo, versículo 47, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un siervo fiel, pero también hay un siervo malo, hay un siervo fiel y prudente. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, pastor, mira, él era un siervo y se perdió. No, este no era un siervo, este era un lobo vestido de oveja. Amén. No era un siervo, porque dice que su parte va a ser con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese no va a estar en el cielo, porque en el cielo no habrá lloro. Amén. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener ojo y cuenta con esto. No sería el primero aquel que se erige como líder, como un Cristo, como un apóstol, como un lo que usted quiera, que el hermano Costel le puede dar una lista de todos con nombres y apellidos. Creo que vienen unos cuantos por aquí para Madrid. Ahora Madrid es un caldo de cultivo para los apóstoles, querubines y gente curiosa y rara que hace cosas estrambóticas y psicodélicas, como diría la hermana Tirsa, que hacen cosas muy raras. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted tiene que ser un siervo fiel y prudente. Amén. Siervo fiel y prudente. Ya los libros del discipulado están ahí. Ya el hermano Salvo ha empaquetado ahí los libros espectaculares. Dar alimento a quien corresponde. Sea desde el banco, desde el púlpito, en la escuela dominical, a los niños, donde sea. Esa es la función mía. Esa es la función tuya. Y lo que a vosotros digo, dice Jesús, a todos lo digo. Velad. Yo soy creyente, ¿me debo preocupar, angustiar y entrar en crisis de pánico y ansiedad por el futuro? No, porque usted es creyente. Y su vida está escondida y guardada con Cristo en Dios. Punto. Tranquilidad. Usted no es creyente, no ha recibido a Cristo todavía, no tiene una relación personal con Él. Hoy, prepárese. Porque allí para usted, el día de Cristo será de lloro y de crujir de dientes. Cuando usted se tenga que presentar delante de Dios, ¿cómo se va a presentar, amigo, amiga? Me decía uno, si yo no creo en Jesús, pues no me va a afectar nada de eso. ¿Vale? No, hay muchos que dicen que hoy en día todavía la tierra es plana, ¿no? Los terraplanistas. Que crean lo que quieran. Cuando se comenzó el SIDA, a principios de los 90, decían que era mentira. Que era un bulo de las iglesias y de los cristianos para que la gente no tuviera relaciones antes del matrimonio, relaciones sexuales. ¿Les suena eso? ¿Lo habéis escuchado en su momento? No, el único viejo soy yo. Gracias, hermanos. Muy bien.
Pero en los años 90 salió eso, que era un invento de los religiosos para que la gente no tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio. Y por eso decían que había una enfermedad nueva que había aparecido por ahí. Eso es mentira. Hasta que comenzaron a caer desde los 80 todos como moscas. Y después es verdad que hay. Y hoy en día advertimos igualmente a la gente, Jesucristo viene. Como dicen Pedro, ¿desde cuándo estamos pendientes de que venga? La vida es una sola. Comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Va. Lo que uno se... lo que me quiten lo bailado. ¿Sí? El que vive es el que goza. Cuando Jesucristo venga, ¿le vas a soltar un versículo de esos? Cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, la Escritura claramente dice que hará lamentación. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán ¿cuántas? Todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mire, cuando la Escritura dice que todas las naciones van a lamentarse, ¿quiénes son creyentes aquí? Por la gracia de Dios. Amén. Mire, usted y yo también nos vamos a lamentar. Pastor, pero ¿cómo? Porque cuando tú y yo veamos la gloria de Cristo, nos vamos a lamentar de que no vivimos a la altura de la gloria como Él merecía. Yo creo que también nos vamos a lamentar nosotros. Con dolor, con gozo, pero con dolor en decir, no estuve a la altura de esa gloria. Pero los otros, los que no tienen a Cristo en su corazón, se van a lamentar sabiendo que tristemente su eternidad está sellada. Tristemente su eternidad está sellada en el momento de la aparición de Cristo. ¡Puf! Pues coronas, gloria a Dios, etcétera. Sí, sí. Pero todo eso es para ponerlo a sus pies, Señor. Es que no somos dignos de nada de esto. Cualquier mérito solamente pertenece a ti. Y nos vamos a lamentar también, aún nosotros los creyentes, diciendo, Señor, perdona mi incredulidad y mi falta de fe que tuve todos los días de mi vida. Yo creo que será así también, por parte de nosotros los creyentes. Pero en su gracia y en su misericordia tenemos esperanza. Usted, tristemente que no tiene a Cristo, está sin esperanza. Está hoy sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ven a Cristo, porque si no te pasarás no solamente la vida lamentándote, sino toda la eternidad. Padre, te damos gracias por tu palabra y por poder descansar en ti, en tus promesas y en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Gracias porque como se cumplieron estas profecías anteriormente, confiamos en que el cielo y la tierra pasarán, pero que las palabras de Jesús, siendo Dios mismo, tampoco pasarán. Esperamos la manifestación gloriosa de Cristo en esta tierra. Perdónanos, Señor, porque reconocemos ya de antemano, con lamentos, que no vivimos a la altura del llamado que hemos recibido y de las misericordias que tú has mostrado para con nosotros. Perdónanos porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias porque a pesar de todo y aún así con todos los defectos que podemos tener en nosotros, nos has amado. Gracias porque no somos dignos de tal privilegio, Señor, sino simplemente de humillarnos, postrarnos y adorar. Gracias por las misericordias que has mostrado y que muestras día tras día para con nosotros. Padre, toca los corazones de los que todavía no tienen una relación personal contigo. Si tú has venido hoy aquí y todavía no has tenido un encuentro personal con Cristo, acércate a alguno de nosotros antes de irte y no dejes pasar esa oportunidad, porque la venida de Cristo es urgente e inminente.
El día y la hora nadie lo sabe. Como ladrón en la noche, como relámpago, nos sorprende. Que no te sorprenda, no con un lamento temporal, sino con un lamento eterno. Hoy tienes la oportunidad, como dice la Escritura. Hoy es el día aceptable y ahora es el tiempo de salvación. Fuera de aquí, todo obviamente es incierto. Quizás es tu última oportunidad. Quizás es el último día que vamos a estar aquí reunidos, porque por la gracia de Dios, el Señor puede venir hoy mismo. Padre, ayúdanos a ver la vida con esta perspectiva y a recordar y aprovechar cada oportunidad que tú nos das de alimentar espiritualmente a otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.